Hablando sobre nuestro pasado, bueno, ya hemos escuchado enseñanzas del valor que tiene y también cómo lo que fuimos, lo que vivimos, puede llegar a ser usado por Dios para cumplir un propósito, que finalmente ese es el plan de Dios, redimir nuestro pasado, redimirnos de nuestros malos recuerdos para que podamos cumplir su propósito y ser un testimonio de su poder. Cuando hablamos sobre nuestro pasado, hay una pregunta importante que debemos hacer y es la siguiente: ¿cómo debería interpretar mis pecados pasados de modo que los propósitos de Dios se lleven a cabo en mi vida? Porque aún lo que fuimos y lo que hicimos debe tener una interpretación adecuada. El apóstol Pablo es un buen y claro ejemplo para nosotros. Si conocemos un poco sobre la historia del apóstol, podemos ver que él nunca negó su pasado, él nunca omitió aquellas atrocidades que él cometió, sino vemos en su historia y también en la enseñanza, en la instrucción que él daba, en este caso a otras iglesias y a otros pastores, que Pablo tuvo un enfoque correcto para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Ahora, el propósito que Dios tiene de tu pasado es redimirte, es usar tu pasado para que tú puedas ser transformado y de esta manera tú puedas llegar a ser un testimonio fiel de su poder. El apóstol Pablo, al hablar acerca del final o hablando de su ministerio ya en la etapa final, él escribe unas palabras a un joven pastor llamado Timoteo. Y el fin de esas palabras es para fortalecerlo, es para animarlo. En esos tiempos que este joven pastor estaba atravesando de desaliento, de desgaste, y en 1 Timoteo 1:12 al 17, Pablo le escribe estas palabras y yo quiero que ponga atención cómo inicia. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, y ahí hace una referencia a su vida pasada, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia. Y ve el propósito de esto: para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, ¿y cómo culmina esas palabras? Con alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es bien importante lo que Pablo está plasmando aquí. Todos tenemos un pasado. Y todos tenemos un pasado vergonzoso. Un pasado que quedó marcado por las heridas del pecado, quedó marcado quizás por el pecado nuestro, pero también tenemos un pasado que ha quedado marcado por el pecado de otras personas contra nosotros. Y recordar nuestro pasado, como lo vemos en este panorama que Pablo presenta, recordar nuestro pasado es bueno, fíjese, es bueno siempre y cuando se cumpla el propósito de mantenernos humildes y dependientes de la misericordia de Cristo. Un cristiano que ha sido redimido no recuerda su pasado para seguir lamentando y victimizándose y deprimiéndose y lloriqueando. O sea, un cristiano que ha sido perdonado, que ha recibido la misericordia de Cristo, ve su pasado como el cumplimiento de un propósito de Dios para su vida. Porque de esta manera nosotros podemos mantenernos quebrantados y agradecidos con Dios. Si notamos aquí cómo Pablo se expresa, y es importante que lo vea, él no está negando su pasado pecaminoso.
Él no está diciendo, yo vine a Cristo, pero no, yo nunca hice nada malo, como algunos. Yo vine a Cristo, pero mira, yo no fumaba, no me emborrachaba, no me gustaba la fiesta, no me drogaba. O sea, como si eso lo ameritara, ahora sí que un merecido favor de parte de Dios. Pablo no omite nada de su vida pasada. Él está plasmando las cosas como son. Él no está negando su pasado pecaminoso, sino lo que Pablo está haciendo aquí es poner su pasado en la perspectiva de los planes de Dios. Ahora, tampoco Pablo, si usted lo nota, él no se está jactando de lo que hizo, porque luego escuchas testimonios de cristianos donde se jactan y se enorgullecen, y yo era un adúltero y tuve a 20 y me acostaba con una y con otra, y tú dices, wow, pues ¿de qué se trata, no? ¿De exaltar la humanidad de una persona o de exaltar a Cristo? Y así hay muchos que testifican, ¿no? Y yo asesiné a 15 y dices, válgame Dios, ¿y dónde quedó Cristo en ese testimonio? Y se lo digo porque yo he escuchado a esa clase de cristianos que dan su testimonio y se exaltan a ellos mismos. Y Pablo no está haciendo eso. No está negando su pasado pecaminoso, tampoco está exaltándose de las cosas malas que él hizo, sino él está poniendo su pasado en la perspectiva de Dios, en la perspectiva con los planes de Dios. Él no está huyendo, él no está evitándolo, él no está yendo con un psicólogo que le ayude a olvidar su pasado, sino que él está enfrentando el recuerdo del pasado a través de la perspectiva de Dios. De una u otra manera, todo lo que vivimos tiene que brindarnos una enseñanza. Y lo que fuimos en el pasado nos capacita para aprender a no cometer los mismos errores. Eso es poner nuestro pasado en la perspectiva de Dios. Por eso el pasaje termina con una expresión de alabanza a Dios. Pablo está diciendo, Jesús salva, Él transforma, Él hace milagros en nuestras vidas, en las vidas de grandes pecadores como Pablo. Póngase a pensar, por ejemplo, en el pasado de un Hitler. ¿Usted cree que si este hombre se hubiera arrepentido, usted cree que Dios no lo perdonaría y no transformaría su vida? Por supuesto que sí. Y la gracia de Cristo se puede manifestar en el corazón de un asesino, de un violador, de una persona mentirosa. Eso es lo que hace la gracia de Cristo. La gracia de Cristo no se manifiesta sobre aquellos que son sanos, sino sobre los enfermos. Y este pasaje termina con esa expresión de gratitud y alabanza, donde Pablo está reconociendo lo maravilloso que es Dios. ¿Y sabe? El propósito también de Dios en nuestro pasado es que Dios sea exaltado en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y si en algún momento nosotros vamos a mencionar nuestro pasado, que sea para exaltar a Dios en el proceso. No para enorgullecernos, no para compararnos, no para hacerle saber a otra persona las cosas que hacíamos y en las que nos complacíamos. Cuando Pablo está observando su pasado, no es para estarse jactando de lo malo que hacía, sino que él está observando todo lo que vivió a través del propósito de Dios. Y vemos cómo su vida se caracteriza por un verdadero arrepentimiento, se caracteriza por gratitud y por un deseo de servir a Dios. Y él lo está diciendo y plasmando en este pasaje. ¿Cómo inicia? Doy gracias al que me fortaleció. Antes yo era esto, pero fui recibido a misericordia. Y plasma al final de esos pasajes su alabanza a Dios y su deseo también de seguir sirviendo a Dios a pesar de. Y un aspecto importante al referirnos a nuestro pasado es tener la certeza de que en verdad nos hemos arrepentido de todo pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es enfrentar con honestidad, con sinceridad y con quebrantamiento el dolor por nuestras transgresiones. Muchos podrían confesar y reconocer sus transgresiones. Y mire, y ciertamente las iglesias están llenas de personas que confiesan y reconocen que son malos. Sin embargo,
Sin embargo, no sienten un aborrecimiento por el pecado que amaban. Es meramente un remordimiento. Judas traicionó a Jesús. Y la historia dice que después de haberlo hecho, él se sobrecogió de un sentimiento enorme de que había hecho algo malo. Es decir, ese sentimiento se apoderó de él de que no había hecho las cosas bien, no había actuado bien. ¿Qué sentía Judas? Sentía culpa. Y vea, esa culpa enterró toda esperanza de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él entró en un proceso de abatimiento, de desesperación, mas él no mostró un dolor por el pecado que había cometido. Ahora, la historia dice que Judas, en su remordimiento, fue ante los sacerdotes, de quien recibió el dinero, confesó su pecado a esos sacerdotes, a esos hombres, y Judas dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Y los sacerdotes ante esto le dijeron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? O sea, ¿qué nos importa el que tú ya estés arrepentido de lo que hiciste? Ese ya no es nuestro problema, es tu problema. No nos importa a nosotros, allá tú, es lo que le responden los sacerdotes. Ante esto dice la historia que Judas arrojó las piezas de plata en el templo y al ver que no podía sobrellevar esa carga por el precio de la culpa que él tenía, dice la historia, que aventó esas monedas, las dejó ahí, salió. Y la pregunta es: ¿y fue delante de Dios a arrepentirse? No. La historia dice que él salió, fue y se ahorcó. Pero si vemos en esta historia, sí, él lamentó lo que había hecho. Vea, había un pasado oscuro. Había un pasado que le estaba causando dolor, que le estaba generando remordimiento. Sí, quiso corregir su error, pero fue delante de los hombres y no delante de Dios. Y tanto fue su remordimiento que terminó cometiendo suicidio. Ahora, podemos ver claramente lo que este hombre hizo. Vean lo que Judas hizo. Pecó, confesó su error, devolvió las monedas. Sin embargo, y reitero esto, sin embargo, después de eso, no estaba arrepentido por su pecado delante de Dios. Y eso es lo que puede a veces pasar con nosotros. Lamentamos lo que fuimos, lamentamos lo que hicimos para calmar nuestra conciencia o disminuir ese dolor en nuestra conciencia. Sí, vamos y confesamos, devolvemos las monedas, pero no vamos delante de Dios. Judas intentó huir de su pasado, escuche esto, intentó huir de su pasado, como lo hacen muchas personas el día de hoy. ¿Por qué la gente comete suicidio? Porque quiere huir de su pasado, porque quieren aminorar ese dolor, esa depresión, esa angustia, ese tormento de las cosas que fueron, que hicieron o que les hicieron. Y aquí tenemos el claro ejemplo de Judas. Vuelvo a repetir, él pecó, confesó su error, devolvió las monedas, sin embargo no fue delante de Dios. Él no estaba arrepentido de haber pecado contra Dios. Así es como Judas enfrentó su pasado. La pregunta es: ¿y cómo tú estás enfrentando tus pecados pasados? ¿De qué manera? El apóstol Pablo recuerda lo malvado que fue. En su celo anticristiano, en el perseguir a la iglesia de Cristo, él era un hombre violento, que fue testigo y supervisó y ordenó que golpearan, apedrearan a los discípulos de Cristo, como sucedió con Esteban en Hechos 7. Sin embargo, por difícil que haya sido, y esto lo vimos en el primer mensaje, que Pablo tenía también sus luchas con respecto a las cosas que él hizo. Y el enemigo venía y le recordaba lo malo que había sido. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mantenerlo condenado. Pero una cosa es cierta, que aún siendo buenos cristianos, no podemos evitar, escuchen, no podemos evitar recordar aquellos pecados. De una u otra manera serán presentes en algún momento para debilitarte,
Lo mismo Pablo, él no podía evitar recordar esos pasados, esos pecados. Y bueno, y Pablo, por más que lo quisiera, no podía olvidarlos. ¿Por qué? Porque estaban en su memoria, eran parte ya de su esencia humana. Pero en lugar de eso, fíjese, y esto es maravilloso, en lugar de eso, Pablo dice, bueno, ciertamente no me siento orgulloso de lo que hice ni de lo que fui, es algo vergonzoso, ahora en Cristo. No puedo eliminarlo de mi memoria, no puedo cambiar mi pasado, no puedo hacer nada por lo que fue, pero lo que hace Pablo es, fíjese, ahora él trae a su propia memoria ese pasado y utiliza ese testimonio de lo que Dios hizo para animar a Timoteo, en este caso, para alentarlo, para decirle, mira Timoteo, yo hice cosas malas, pero lo que Dios me está permitiendo hacer el día de hoy es simplemente por la gracia de Cristo. Yo no merecía estar aquí, yo no merecía predicar, no merecía servir a Dios, sin embargo, por su gracia y por su misericordia es que ahora estoy aquí y yo puedo exaltar a Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer también, iglesia. Si tú sigues lamentándote y ocupándote en el dolor y angustiándote y flagelándote día a día de aquello que ya no puedes cambiar, vas a terminar muriendo como una persona miserable que nunca tuvo contentamiento, que nunca aprendió ni recibió la bendición de Dios, aún a pesar de. Y hay una gran diferencia entre recordar el pasado para ser conscientes de la misericordia de Dios y ser persistentes en recordar para sentir culpa, para sentir remordimiento y estarnos lamentando y hacernos las víctimas con las demás personas. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Cuando vas a tu pasado, ¿lo haces para ser consciente de la obra de Dios en ti, para ser consciente de su misericordia, de su gracia? ¿O recurres a tu pasado para estarle reprochando, por ejemplo, al esposo que te falló? Ves que me fallaste, me lastimaste, y empiezas a recordar ese dolor, esa culpa, esa desconfianza, y viene una serie de malos sentimientos que no te llevan a nada bueno. Así hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos que luchan con la culpa sobre pecados pasados y que no saben realmente o no han sido sabios para enfrentar esos pecados pasados con la sabiduría de Dios. Y ahí están muchos cristianos lamentándose o doliéndose por pecados que cometieron hace tiempo. Un claro ejemplo de esto, yo lo ponía ayer, es como por ejemplo, muchos cristianos lamentan el cómo trataron mal a su mamá. Y la mamá se murió y nunca la honraron, nunca la obedecieron y muere la mamá. Y después cargan con esa culpa durante toda su vida. Y ahí están con ese mal, ese pecado de deshonrar a su madre o de desobedecerla mientras ella estaba en vida, y ahí están, ahora sí que luchando con esa culpa por esa deshonra que tuvieron hacia su mamá. Y recuerdan la manera grosera en cómo se comportaron como hijos, y viene el lamento. Y es por eso que muchas veces tú los ves en los funerales llorando desahogadamente. ¿Por qué? Porque viene un cargo de conciencia muy profundo. Porque en vida nunca la honraron, en vida nunca la visitaron, en vida nunca les importó, pero muere y viene ese cargo de conciencia, ese sentimiento de culpa. Pero solo cuando un hijo, fíjense, solo cuando un hijo en verdad se arrepiente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscar el perdón de su madre, va a reconciliarse. Cuando confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios, el dolor, fíjese, el dolor por los malos recuerdos se van desvaneciendo conforme pasa el tiempo. Y eso es una obra de Dios. En Romanos 6, verso 21 al 23, Pablo explica claramente esta dinámica, recordándonos la gracia de Dios a través de Cristo. La unión
la unión con Cristo, es decir, esa unión donde nos vemos beneficiados con su gracia y con su misericordia, hace algo extraordinario. Limpia nuestro historial ante el Padre. Ahora somos presentados como alguien inocentes, alguien que ha recibido esa justicia a través del sacrificio de Cristo. Y se nos otorga un historial limpio y una vida completamente nueva. Eso es el nuevo nacimiento, la transformación a través del Espíritu Santo. Y Pablo recuerda con respecto a esto nuestro pecado pasado en ese sentido. Dice Romanos 6, 21 al 23. Lo voy a leer en traducción del lenguaje actual, viviente, perdón. Dice el verso 21, ¿y cuál es la consecuencia? Pregunta. Dice, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres, fíjese lo que dice, quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y el verso 23, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno es esclavo del pecado, o cuando uno ama el pecado, uno no siente vergüenza. Uno se complace, uno se deleita, porque estamos complaciendo nuestras pasiones, nuestra carne, nuestros sentidos. Y el no sentir esa vergüenza es una marca de una vida dominada por el pecado. ¿A qué voy con esto? Que si tú eres cristiano y tú pecas deliberadamente y no sientes vergüenza o no sientes culpa, simple y sencillamente eres alguien que ama su pecado y que está dominado por él. Cuando algunos romanos, es el contexto de esas palabras que yo le leí, cuando algunos romanos se convirtieron en cristianos, ellos llegaron a ver el pecado como la cosa más perversa y detestable que es. Así lo vieron. Y sus actos pasados, lo que fueron, ahora lo veían como las cosas más vergonzosas que hubieran podido cometer. Es decir, fíjese, eso les redarguía, esa vergüenza les redarguía. Era una tristeza, según Dios, que los llevaba a un verdadero arrepentimiento y dependencia de Cristo. La Biblia nos dice claramente que cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos experimentado y hemos mostrado arrepentimiento verdadero, estamos convencidos de que ahora en Cristo, fíjense, ahora en Cristo, y a pesar de nuestro pasado, y a pesar de nuestros pecados, y a pesar de nuestras malas decisiones, dice la Biblia que ahora en Cristo no hay condenación. Ya no hay condenación. La Biblia nos dice claramente que cuando nos hemos arrepentido, ya no hay condenación. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Esta palabra o esta expresión, no hay condenación, es un término legal que equivale a decir que no hay ningún gravamen en tu contra, ya no hay ninguna acusación contra ti que te pueda sentenciar. También significa que ninguna hipoteca del pasado puede frustrar la realidad de la nueva vida que ahora tienes en Cristo Jesús. Sí, el pasado trae consigo sus consecuencias, pero ya no condenación. Ya no condenación. Y tenemos que, y yo creo que todos estamos lidiando precisamente con las consecuencias de malas decisiones, o las consecuencias de malas acciones, o de pecados en el pasado. Tenemos que lidiar y enfrentar las consecuencias a través de toda nuestra vida. Pero lo que Pablo está diciendo es, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no la hay. Un ejemplo de esto que estoy mencionando fue el profeta Ezequiel cuando reprendía al pueblo de Israel y les daba una palabra de parte de Dios también con respecto a lo que fue su pasado. En Ezequiel 16, 53 al 54 dice la Biblia, sin embargo, está hablando el profeta por parte de Dios, sin embargo, algún día
dice el Señor, restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria y también te restauraré a ti, les dice el Señor a Israel. Y fíjese, y cuando viniera esa restauración, que es lo que dice el verso 54, entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho. Esa vergüenza que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Esa vergüenza habla de estar redarguidos, de haber sido quebrantados. Dice, entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho, pues tus pecados, es decir, al ya no amar tu pecado, tus pecados hacen que ellas se sientan bien al compararse contigo. Aquí viene esa confrontación. Entonces los recuerdos, iglesia, los recuerdos de una vida pasada, ciertamente nos llevan a cargar con nuestra humillación, con las consecuencias. Pero cuando recibimos esa gracia de Cristo y ese perdón por nuestros pecados, ya no somos condenados y pasamos de no ser condenados ahora a ser consolados. Es por eso que un cristiano como Pablo, él hablaba de su pasado libremente y con esa paz para con Dios, con esa tranquilidad de decir, esto yo fui. ¿Y por qué Pablo hablaba con esa seguridad? Porque él había ya sido consolado, porque él ya había sido también restaurado. Ahora, un Pablo que hubiera sentido condenación, hubiera sido un Pablo totalmente angustiado, oprimido, deprimido, afligido, lloriqueando de lo que fue. No, pero ahora Pablo está hablando con esa autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tú experimentas esa consolación y esa restauración, tú ya no vives en esa condenación. Ya no vives en esa condenación. Es donde tú experimentas esa verdadera paz para con Dios. ¿Por qué? Porque has sido justificado por la fe. Y justificados pues por la fe que dice la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, es importante esto, vea cómo él recordaba que él había perseguido a la iglesia, pero él ya había sido consolado y restaurado. Otro ejemplo de hombres es John Newton, el autor del himno Sublime Gracia. Él recordaba también su pasado, aquellos días en que él traficaba con esclavos. Pero ¿por qué se inspiró para escribir Sublime Gracia, un himno de los más importantes en toda la historia? Porque él recibió esa restauración y esa consolación de parte de Dios. Si este hombre John Newton hubiera sentido todavía la condenación, él jamás hubiera escrito Sublime Gracia. Pero eso es un reflejo de lo que había en su corazón. Y el valor de esos recuerdos sobre nuestro pasado es que también nos guardan del orgullo, nos guardan de la arrogancia, del legalismo, de la autosuficiencia. Y nunca debemos olvidar que todos tenemos un pasado del cual deberíamos avergonzarnos. Pero esa vergüenza, ¿qué nos va a llevar? A Cristo. Esa vergüenza nos va a llevar a humillarnos delante de Él, doblar nuestras rodillas y decir, Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Y en esto no hay ninguna contradicción entre disfrutar de la justificación en el presente y tener un sentimiento apropiado de vergüenza por el pecado pasado. Porque ese sentimiento de vergüenza es lo que nos hace valorar más la gracia y la misericordia de Dios. Esas son las marcas indelebles de un cristiano maduro. Continuamos con Ezequiel, ahora capítulo 16, versos 60 al 63. El profeta Ezequiel continúa hablando al pueblo de Israel y dice, verso 60, sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Verso 61 que dice, entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste. ¿Esa vergüenza qué los llevaba? Al arrepentimiento, a una conciencia sobre la misericordia, el amor y la gracia de Cristo. Recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste,
Haré que tus hermanas, Samaria y Sodoma, sean hijas tuyas, aunque no formen parte de nuestro pacto. Recuerda, está hablándole a Israel. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Verso 63. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. Así lo dice. Lo que Ezequiel está diciendo es que la reacción de Israel será que por la bondad que Dios tuvo, la misericordia, la paciencia, su generosidad, el pueblo de Israel terminaría avergonzado del bien que estaba recibiendo de parte de Dios por ese mal que el pueblo había hecho. Y eso los llevaría a arrepentirse. Y eso los llevaría a un punto de aborrecerse a sí mismos por las cosas malas que habían hecho y la manera en cómo estaban ofendiendo a Dios. Y por lo tanto Israel reconocería a Dios de un modo en que no lo había hecho antes. Y es uno de los propósitos que cumple también nuestro pasado con respecto a esto. Que realmente podamos ser agradecidos y ver a Dios y experimentar. Cuando tú experimentas su gracia y su misericordia, tú vas a reconocer a Dios de una manera en como nunca antes lo habías hecho. Tú vas a adorar a Dios de una forma en como antes no lo hacías. Tú vas a servir a Dios sin importar el compromiso que eso te demande, porque valoras y entiendes el peso que tuvo esa gracia y esa misericordia sobre ti. Y después en Ezequiel 36, 26 al 27, Dios le da al pueblo de Israel una promesa. ¿Cuál es esta promesa? Un corazón nuevo. Dios promete salvar, limpiar y bendecir a su pueblo. ¿Cuál es el resultado? Dice el verso 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Qué significa esto? Un historial limpio, una nueva vida, una nueva oportunidad. Eso es lo que el Señor hace, nos limpia de todo pecado. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Y qué dice? Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ahí está lo que el Señor está prometiendo. El quebrantamiento que viene por esa confrontación con nuestros pecados va a resultar en la restauración y en la consolación de Dios. En eso va a resultar. Y el verso 31 y 32 continuamos. Ezequiel 36 dice, entonces, ¿lo alcanza a ver? ¿Qué hará? Recordarán los pecados que cometieron en el pasado. ¿Y qué dice? Y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, y aquí viene ese sin embargo me encanta. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Gracia. No lo hago porque lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Esa expresión avergonzados, interprétela usted como verdaderamente arrepentidos. Ustedes deberían de ser totalmente humildes por todo lo que hicieron. Ese es el propósito que cumple nuestro pasado oscuro, lleno de pecado. Nos lleva a ese punto de sentirnos avergonzados, quebrantados. ¿Con qué propósito? Lo repito, con el propósito de ser restaurados y consolados. ¿Qué nos enseñan tanto el apóstol Pablo como el profeta Ezequiel? Aquí hay un denominador común. Nos enseñan a recordar adecuadamente nuestros pecados pasados, con una vergüenza, escucha, con una vergüenza que nos impidan repetirlos y que nos ayuden a recibir la gracia de Cristo. Entonces, ¿se da cuenta cómo nuestro pasado puede ser redimido? A lo mejor es algo que muchos de ustedes nunca habían oído.
Pero ya vimos, no podemos borrar el pasado, no podemos eliminarlo. Aunque te suelten una descarga eléctrica en tu cerebro para borrar esos recuerdos, van a permanecer ahí y en algún momento se van a presentar. Y van a llegar con sentimientos de culpa. Pero como hijos de Dios, vamos a ser agradecidos por lo que Él ha hecho, por su gracia y por su misericordia. Y ese sentimiento de vergüenza, no de culpa, escucha, no de culpa, ese sentimiento de vergüenza nos hará mantenernos dependientes de Cristo día a día, a día, a día. Entendiendo que la salvación no es obra nuestra, sino es por la fe. No es por obras, es por la fe. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe, para que ninguno esté convencido de que lo hizo por su mérito propio, porque fue bueno o porque no pecó tanto como aquel. Esto es lo que nos enseñan tanto el apóstol Pablo y el profeta Ezequiel. Entonces, cuando recordamos nuestros pecados pasados, con la perspectiva de la misericordia de Dios, eso va a producir en nosotros arrepentimiento continuo. Ese arrepentimiento continuo nos va a llevar a una vida de continua restauración y continua consolación. Porque el pecado trae dolor, el pecado trae aflicción, trae tristeza. El día de hoy habrá una situación que te lleva a pecar, ya sea mentalmente, emocionalmente o conductualmente. Y ese pecado, si tú eres hijo de Dios, te va a traer vergüenza. ¿Y esa vergüenza qué te va a llevar? A un arrepentimiento de haber ofendido a Dios. Y ese arrepentimiento te va a llevar a esa restauración, y esa restauración va a llevarte a la consolación de Dios. Es por eso que podemos estar libremente en paz para con Dios, ya no siendo condenados, ya no viviendo afligidos o amargados o resentidos por lo que fue, lo que nos hicieron o lo que hicimos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando tu mente se vea llena de recuerdos dolorosos de una vida pasada, ¿cuál debe ser tu respuesta ante esto? ¿Cuál debe ser tu respuesta? Porque todos en algún momento nos vamos a ver acosados por nuestro pasado. Y como ya lo vimos en la enseñanza pasada, y el enemigo va a utilizar tu pasado para desacreditarte. Y lo va a utilizar para debilitarte. Y lo va a poner frente a ti para decirte, eres un hipócrita. ¿Cómo puedes estar en la iglesia levantando tus manos y cantándole a Dios cuando tú fuiste un ofensor y un mentiroso y un traidor y un ladrón y un adúltero? Y eso nos debilita. Eso nos debilita, por eso el enemigo es astuto, sabe perfectamente cómo llegar a cada uno. Y cuando tu mente se vea llena de esos recuerdos dolorosos de una vida pasada, ¿qué tienes que hacer? Fíjate, ¿qué tienes que hacer? Ya no hay condenación, dice la Biblia. O sea, Dios no te está condenando. Dios no está esperando otra caída tuya para enjuiciarte o derramar su ira sobre ti y enviar un rayo que te parta en dos y te trague la tierra. No. Cuando tu mente se vea llena de esos recuerdos dolorosos del pasado, lo que tienes que hacer, fíjate, la respuesta correcta es agradecerle. Fíjate, agradecerle por esos recuerdos dolorosos, ciertamente, vergonzosos, pero que te ayudan a recordar la misericordia que Dios ha tenido por ti. Ese es el cumplimiento del propósito de Dios con nuestro pasado. Que sea para recordarte lo bueno que Dios ha sido contigo, lo paciente que Él ha sido contigo, lo misericordioso, para recordarte la gracia que Él ha puesto sobre ti, que ciertamente era algo que no merecías y que no podrías ganar, pero Él te otorgó ese regalo. Entonces, ese recuerdo del pecado pasado que pudiera infringir dolor, tú tienes que reemplazarlo con acciones de gracias. ¿Qué le vas a agradecer? Obviamente no le vas a decir, te doy gracias por lo que yo fui en mi pasado. No.
Te doy gracias porque yo tuve muchas mujeres. No, pues sería absurdo, ¿verdad? Sería tonto. No, vas a reemplazar ese dolor de tu pasado, esos recuerdos, con acciones de gracias por lo que Él ha hecho en tu vida, por la misericordia que te ha mostrado. Como bien lo decía el salmista, son innumerables las maravillas de Dios. Si yo me pusiera a contar una por una, nunca terminaría. Y tú comienzas a agradecerle por lo bondadoso que ha sido contigo, por lo paciente, por lo generoso, y comienzas a alabar a Dios. ¿Cómo terminó Pablo en ese párrafo de Timoteo? Alabando a Dios, al único y sabio Dios. Y empieza esa exaltación a Dios. Una manera en cómo sobrellevamos el dolor del pasado es aumentando la gratitud hacia Dios por su misericordia por nuestras vidas. Volviendo al texto de 1 Timoteo 1, 2 al 13, ¿cómo inicia Pablo diciendo? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Yo era antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero vea lo que dice Pablo, pero fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. Y vendrá la acusación del pasado. Y vendrá el enemigo a condenarnos. ¿Y cómo vas a responder? Sí, como Pablo lo dice, sí, yo era antes mentiroso. Yo fui antes blasfemo. Yo fui antes desleal, traidor. Pero fui recibido a misericordia. Ahí está. Así es como debemos responder a nuestro pasado. Fui recibido a misericordia, dice Pablo. Y Pablo no solo recuerda su pecado pasado, sino que también está alabando a Dios por su gracia. Nota esto, él no se quedó en su pasado estancado, lamentando y victimizándose y condenándose y acusándose una tras otra, sino que comienza a alabar a Dios por su gracia y por su misericordia. Y él hace esto. Él hace esto, vea, hace todo esto, lo hace en este párrafo, da gracias. ¿Qué dice? Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego nos recuerda su pasado, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Pero también recuerda lo que Cristo hace. Fui recibido a misericordia. Y en ese mismo párrafo, Pablo nos recuerda, sí, sus terribles pecados, pero también da gracias a Jesús por su misericordia. ¿Y cómo culmina? Señor, y te doy gracias. Tú eres quien me salvaste. Tú eres el único y sabio Dios, el poderoso. ¿Qué hizo Pablo en este párrafo de 1 Timoteo? Él puso su pasado en la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Es la perspectiva de la redención de Cristo. Esa es la perspectiva correcta. La perspectiva de la misericordia de Cristo. Y sí, no, ninguno podemos justificarnos del mal que hemos hecho, pero nuestra maldad, nuestros pecados, elevan la misericordia de Dios, engrandecen la gracia de Cristo en ese sentido. Y Pablo no está, repito, no está evitando, queriendo desestimar su pasado. Él admite libremente lo que fue. Sin embargo, él no se quedó con una sola cara de la moneda. Él trae al presente su pasado, fíjese, él trae al presente su pasado, pero ahora libre de toda culpa, con una conciencia que está en paz con Dios. Pablo está dejando que su pasado resalte la gracia de Dios. Y eso es a lo que tú y yo somos llamados. Pablo no es ni será el único con un pasado vergonzoso por el pecado. Lo somos tú y yo también. En Lucas capítulo 7, verso 36 al 50, aquí hay una historia muy interesante donde Jesús visita la casa de un hombre llamado Simón, quien era un fariseo, y repentinamente una mujer notoriamente pecadora entra. Esa mujer entró abruptamente y decididamente se postra ante los pies de Cristo y comienza a lavarle los pies con sus lágrimas. Le besa los pies y unge sus pies con un perfume costoso.
Ante esto, el fariseo Simón, al ver la escena, él protestó diciendo: Jesús no debería permitir que una mujer así pecadora lo contamine de esa manera. Ante lo que este hombre había argumentado, Jesús le responde con una parábola muy breve. Y la encontramos en el verso 41 al 43. Jesús responde de esta forma: un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, al que le debía mucho, al que le debía poco. Dice Jesús: di pues, y le pregunta a Simón el fariseo, a ver, dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y aquí Jesús está aplicando una amonestación a Simón el fariseo por su autosuficiencia, y Jesús está elogiando a la mujer. El verso 44 al 46, Jesús comienza a elogiar a esta mujer pecadora al decir: entonces, dice, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Le dice: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Entré a tu casa y no me diste un beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Entré a tu casa, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Y Jesús refuerza la idea central en el verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La pregunta es: ¿y a quién se le perdona poco? Al que asegura no ser tan malo como otros. Al que asegura no tener tantos pecados como los tienen los demás. Ese es aquel al que se le perdona poco. El que no tiene que confesar ningún pecado porque está seguro de que él no ha ofendido a Dios. A eso se está refiriendo aquí Jesús. A eso se está refiriendo. Ahora, ¿qué impulsó el amor profundo de esta mujer hacia Cristo? Que Él había perdonado sus muchos pecados. Esa mujer estaba avergonzada. Fue por eso que se humilló ante Cristo. Y Jesús enseña que aquellos a quienes mucho se les ha perdonado aman mucho. Mientras que aquellos que ven la misericordia de Jesús como algo que no necesitan o como algo pequeño, como Simón el fariseo, van a manifestar poco amor o poco interés. Cuando comprendemos lo mucho que se nos perdonó, ponte a pensar en esto. ¿Cuánto se te ha perdonado a ti? ¿Quién de nosotros tendría el peor historial de un pasado? ¿Quién le ganaría a quién en cuanto a perversidad y maldad y mentiras? Hablando del pasado. Cuando comprendemos lo mucho que se nos ha perdonado, ¿sabes qué va a suceder? Va a aumentar el hábito de la gratitud a Dios. Los grandes pecadores necesitan un grande Salvador y ellos van a responder con una gran adoración y un gran servicio a Dios. Nuestros pecados pasados son la plataforma que da cuerpo a nuestra gratitud por la gracia que hemos recibido de Dios. No se trata, repito, de exaltar el pecado. Exaltamos la gracia de Dios. Exaltamos la gracia de Dios. Por eso 1 Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahora, esta declaración de Pablo surge de un corazón quebrantado, de un corazón restaurado, consolado, un corazón agradecido. Y cada vez que Pablo miraba su pecado, ¿qué veía? ¿Qué veía? Cada vez que Pablo observaba su pecado, ¿qué veía? Veía la magnitud de la misericordia de Dios. Eso es lo que yo espero que tú veas cuando el pasado intente condenarte. Que tú puedas ver la magnitud de la gracia y la misericordia de Dios. Porque para Pablo, recordar sus pecados no le traían condenación, le generaban gratitud.
por haber experimentado el perdón. Y Pablo se enfocaba en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda nuestra maldad. Y solo por medio de su gracia podemos hacer que nuestros malos recuerdos se conviertan en provechosos, que sean de beneficio. Ahí es donde aplica Romanos 8:28, todo obra para bien a los que aman a Dios. Hay muchos que tratan de huir de su pasado. Y sobre todo muchos cristianos que intentan ocultar, omitir, esconder, escaparse de su pasado. Lo intentan de muchas maneras. Algunos se quieren incorporar a grupos de autoayuda, otros recurren con el psicólogo, otros van con el psiquiatra, ya un procedimiento clínico más profundo. Otros adquieren una religión o un sistema de creencias que le dé sentido a su vida. Hay quienes terminan tomando la decisión por huir, por huir de su pasado, terminan abandonando la ciudad que les trae malos recuerdos debido a su maldad o a su experiencia pecaminosa. Otros deciden cambiarse de iglesia y ¿saben? Y no logran nada, absolutamente nada. Judas intentó huir de su pasado. ¿Y cómo terminó? Cometiendo suicidio. No logró nada. Y toda esta gente que intenta huir de su pasado de esta manera tampoco va a lograr nada, porque mientras no hayan sido perdonados de sus pecados, seguirán huyendo sin tener la paz de Dios. Y a donde quiera que tú te vayas, y con quien quiera que tú vayas, si tú no has sido perdonado de tus pecados, nunca podrás tener esa paz de Dios. Nunca. Un cristiano no necesita huir de su pasado, porque los recordatorios constantes de su pasado, ¿qué le van a recordar? El amor de Cristo. Eso es lo que Pablo experimentaba. Para Pablo, hablar de su pasado era hablar del amor de Cristo. Al igual que Pablo, nunca queremos olvidarnos o no debemos querer olvidarnos de la gran misericordia que hemos recibido. ¿Y qué es lo único? Fíjate, ¿qué es lo único que nos recuerda la gran misericordia de Cristo? Lo que fuimos, lo que hicimos. Porque si todos tuviéramos un pasado impecable, sin pecado, sin mancha, sin arruga, sin ofensa alguna, entonces, no veríamos la necesidad de un Salvador. No sentiríamos que necesitamos perdón de algo que no hemos cometido. Pero ve cómo nuestro pasado es lo que hace. Nos ayuda a nunca olvidar la misericordia que hemos recibido. Y es ahí donde se cumple el propósito y el plan de Dios, de ser agradecidos. Ahora, ¿cómo los recuerdos del pasado pueden ser de provecho? A través de la gracia transformadora de Dios. Nunca, iglesia, nunca debemos olvidar la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que nos la recuerda? Nuestro pasado. Es lo que no nos hace olvidar de que hemos sido perdonados. En 1 Corintios 15, 9 al 10, Pablo dice, vea las palabras, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y a qué recurre él? A su pasado. ¿Qué dice? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Ese era el sentimiento de Pablo. O sea, yo no puedo estar por encima de otros. Yo no puedo y sé que jamás seré digno del privilegio que tengo de ser llamado apóstol. No lo merecía. ¿Por qué no lo merecía? Dice Pablo, por mi pasado. Yo perseguía a la iglesia de Dios. ¿Pero qué dice el verso 10? ¿En qué se ancló Pablo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto tu pasado ha sido un elemento fundamental para frustrar tu servicio a Dios?
¿Hasta qué punto tu pasado te está descalificando en este momento que como Pablo tú puedes decir, yo no soy digno de ser llamado, yo no soy digno de servir? Muchos de ustedes deberían estar enseñando. Muchos de ustedes deberían estar instruyendo a los niños en los caminos de Dios como maestros. Muchos de ustedes pueden ser utilizados para orar por las necesidades de los demás. O para ir allá afuera a la calle y evangelizar y compartir las buenas nuevas de Dios. Pero ¿por qué no lo hacen muchos de ustedes? Porque se sienten descalificados. Y porque su pasado los sigue abrumando. Y porque consideran que ustedes no van a poder ser útiles en los planes de Dios. Pero aquí tenemos el ejemplo de Pablo. Él mismo está diciendo, yo no era digno. Mi pasado me descalificaba. ¿Quién querría, imagínense la incongruencia, quién querría invitar a un perseguidor de la iglesia a una iglesia? Esto me descalificaba, realmente no era digno. Yo perseguía la iglesia de Dios y quedé marcado y los cristianos me tenían miedo. Pero Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Quédate con esas palabras. Quédate con esas palabras. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hay muchas cosas, miren, hay muchas cosas en mi vida que yo no merezco y que aún si me esforzara por alcanzarlas, la gracia es algo que no se gana y no se merece. Ahora, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué en este momento yo estoy enseñándoles? Simplemente porque su gracia me hace apto. Simplemente. Ahora, yo no predico porque sea el que menos pecados tiene en este lugar. Yo no estoy enseñándoles porque yo sea el más santo, ¿no? Ni tampoco porque sea el que más conocimiento tiene. Si estoy aquí, es por la gracia de Dios. Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Merezco estar aquí? No, no merezco estar aquí. Pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Tú nunca vas a merecer predicar, tú nunca vas a merecer enseñar a otros, tú nunca vas a merecer servir a Dios, pero por la gracia de Dios serás calificado para hacerlo, porque su gracia no será en vano para contigo. Y necesitamos que se levanten hombres y mujeres para servir a Dios, para testificar de esa misericordia, de ese amor y esa gracia que Dios ha tenido. Y estamos llamados aquí por simplemente su gracia. Entonces, como Pablo, esta mañana podemos decir, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esto recuérdatelo toda tu vida, recuérdatelo. Ahora, ¿tú puedes decir que eres lo que eres por la gracia de Dios? Pregunto. ¿Está tu vida marcada y basada en el suministro ilimitado y profundo de la gracia de Dios? Tus emociones, tus perspectivas, tus sentimientos, tus relaciones, tu servicio, tu trabajo, ¿se basa en la idea de que Dios te ama profundamente? Esto debemos tomarlo en cuenta. Dios te ayudará a reinterpretar tu pasado desde la perspectiva del Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Reinterpretar nuestro pasado desde la perspectiva de la gracia de Cristo. Este himno del que les hablaba al principio, Sublime Gracia, tiene un texto que dice, Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. El autor es John Newton. El pastor que escribió este himno, lo escribió para su congregación, para un servicio de Año Nuevo, y todos conocemos el himno de Sublime Gracia, todos lo hemos escuchado. Él lo escribió para su pequeña congregación. John Newton, él mismo afirmó que la letra de este himno era su autobiografía. Y es el testimonio personal o la travesía espiritual de este hombre que lo escribió. Un hombre que había experimentado la sublime gracia de Dios de una manera personal e inmerecida. Newton nació, su historia dice, en Londres en el año de 1725, era hijo único. Su madre murió de tuberculosis 2 semanas antes de que él cumpliera 7 años. Ella era una mujer piadosa,
que le invirtió tiempo, lo enseñó, lo llevó a la iglesia, le enseñó las escrituras, le enseñó el valor de servir a Dios. Pero después de su muerte, John Newton fue enviado a un internado por 2 años y luego fue a vivir con la nueva esposa de su padre. Su padre era un capitán de barco, era un hombre perverso, severo, que no le dio la misma enseñanza ni la misma instrucción que su madre le había dado en el Evangelio. Cuando John Newton cumplió 11 años, él comenzó a acompañar a su padre en sus travesías por el mar y pronto él comenzó a sentirse atraído al estilo de vida inmoral que tenían los marineros de aquella época, lo que lo llevó a vivir muy joven a una vida libertina para finalmente servir en un barco de esclavos. La historia dice que él no se llevaba bien con algunos miembros de la tripulación, por lo que lo abandonaron en el oeste de África con un traficante de esclavos, algo así como la historia de José, donde terminó en una situación de abuso cruel y donde él mismo fue tratado ya como un esclavo de una manera denigrante. Finalmente el padre de John envió a un amigo a rescatarlo en un barco de carga llamado el Reinhardt. En el viaje a casa, este barco se encontró en una terrible tormenta lejos de la costa de Irlanda, en la que el barco apenas sobrevivió a esa tormenta. Cuando se había perdido toda esperanza, en un momento de desesperación, dice la historia, John Newton recordó la instrucción y la enseñanza de su madre y clamó desde ese barco diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando él clamó, aparentemente algo de la carga en ese barco se movió y logró tapar el agujero del barco donde se había estado metiendo el agua que lo estaba hundiendo. La tormenta disminuyó y todos los que iban a bordo sobrevivieron. Ese día de marzo de 1748 fue un momento crucial en la vida de John Newton. No fue, y ponga atención a eso, no fue el día en que él se convirtió, pero fue el principio de un proceso, de una progresión que lo llevó a un punto de quebrantamiento y humillación ante Dios. En ese tiempo él ya tenía 22 años y comenzó una travesía que lo llevaría a convertirse a Cristo, y es una transformación gradual de su vida durante la próxima década, o sea, pasaron varios años. Ahora, en ese acercamiento que él comenzaba a tener con Dios, su biografía dice que él no renunció inmediatamente al tráfico de esclavos por varias razones. Entre ellas, una, que la esclavitud era una forma de hacer negocios. Era una manera aceptada en el siglo XVIII y todo el mundo pensaba que estaba bien prosperar a través de la esclavitud. La conciencia pública no se había dado cuenta aún de la maldad y la perversidad que había en la esclavitud como tal. Después de este punto, John, de hecho, dice la historia, se convirtió en el capitán de un barco de esclavos. Es decir, tuvo su propio barco. Y fue después que él fue salvado. Pasaron años. Y es ahí donde él escribe ese maravilloso himno llamado Sublime Gracia. Sublime Gracia. John, dice la historia, conoció a Jesús como su Salvador. Y mientras estaba en el proceso de transformar su vida, se convirtió en ese capitán del barco. Pasó un tiempo, debido a una enfermedad, él tuvo que dejar ese negocio de tráfico de esclavos. Con el tiempo, la gracia de Dios, dice la historia, comenzó a abrir sus ojos a la maldad de la esclavitud. Y es ahí donde él comienza a hablar y a exponer la verdad y las perversidades del tráfico de esclavos. Es decir, ya tuvo una conciencia moral. Se convirtió en luchador social en contra del tráfico de esclavos. Él había sido traficante de esclavos y capitán de un barco de esclavos. Y John Newton escribió lo siguiente, y ponga atención a las palabras de él. Él dijo: esto siempre, el haber sido traficante de esclavos, él dijo esas palabras, dice: esto siempre será objeto de una humillante reflexión para mí, que yo era un activo instrumento en un negocio en el cual ahora mi corazón se estremece. Y la pregunta, iglesia, es para ti, para mí: ¿hay algo en tu vida en este momento que tú puedas describir de una manera parecida a la de John Newton?
¿Hay en tu vida en este momento un tema de reflexión humillante? ¿Un tema de reflexión que te hace estremecer? ¿Por el cual ahora tu corazón puede debilitarse con solo pensar en lo que fuiste, lo que hiciste y que te esté trayendo esa condenación? Eso fue lo que experimentó John Newton y eso fue lo que lo llevó a escribir Sublime Gracia, es decir, siempre habrá esta humillante reflexión para mí, lo que yo hice con aquellos esclavos, cómo para mí fueron simplemente un mercadeo. Y él se dolía en esa posición. Pero, ¿y tu vida? Y quiero dejarles esta reflexión, ¿tu vida? ¿Cuál es ese tema de reflexión en este momento en ti que sea humillante y que te estremezca? Hablando de tu pasado. ¿Hay algo que en este momento tu corazón se está estremeciendo con el pensar de algo que hiciste o que no hiciste? Tal vez fue en el área de la inmoralidad, de la infidelidad, de la perversión, de la pornografía. Podemos hablar hasta de aborto, divorcio. ¿Hay algo en tu vida en este momento que sea un tema de reflexión humillante? ¿Que te esté condenando? Y aquí la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar los pecados de tu pasado? John Newton escribió ese himno a partir de esas historias y esas reflexiones humillantes que lo hacían sentirse descalificado de la gracia de Cristo. Reflexiones humillantes que tenía cuando pensaba sobre su pasado. Ahora, la historia dice que John Newton nunca olvidó las maneras horribles en cómo él pecó contra Dios y contra otros antes de que su vida fuera transformada por el Evangelio de Cristo. Pero este hombre, así como Pablo, pudo experimentar la libertad de la culpa y de la vergüenza de su pasado gracias a esa sublime gracia de Dios. Todos llegamos a Cristo con diferentes tipos de pecados, inevitablemente. Y todos llegamos a Cristo con una reflexión humillante de lo que fuimos, todos. ¿Con qué tipo de pecados tú estás lidiando? ¿Con qué tipo de recuerdos tú estás batallando? Y puede ser triste reflexionar sobre todas las cosas que hicimos. Puede causar dolor el daño que causamos a otros o las relaciones que fueron lastimadas también debido a nuestro pecado. Muchos podemos lamentar por todo lo que fuimos, pero ahora en Cristo no vivimos esclavizados a la vergüenza o a la culpa de nuestra vida pasada. ¿Por qué? Porque Dios nos ha librado. Y miren, pongan atención a lo siguiente. De lo que Dios nos ha librado no es de actos o pecados tan horribles que hubiéramos podido cometer, porque de ser así, Él hubiera borrado nuestro pasado, hubiera eliminado nuestros recuerdos. No, de lo que Él nos ha librado es de ese corazón que estaba en contra de Dios, ese corazón que era rebelde en contra de su voluntad, ese corazón que quería hacer las cosas a su manera. Y eso merecía la ira y el juicio de Dios. De eso fue de lo que Dios nos ha salvado. Por eso es aquí el que dice, les daré un corazón nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra. Y nunca debemos olvidarnos de esto, iglesia. Y yo no quiero perder el sentido del asombro de la gracia y la misericordia de Cristo. ¿Por qué? Porque la grandeza de mi pecado ha manifestado la grandeza de la gracia de Dios. Y este himno, como dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. ¿Cuántos pueden decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo? Ponte de pie. Señor, te damos gracias. Hoy ponemos delante de ti nuestras vidas
presentamos ante ti, Señor, nuestro corazón y te rogamos que tú sigas obrando en nosotros. Gracias por habernos salvado. Gracias por haber mostrado tu bondad y tu misericordia por nuestras vidas. Ciertamente no lo merecíamos. Y todos en este lugar, en algún momento, todos estábamos descalificados. Nuestro pecado nos llevó a un punto de humillación, a un punto de dolor, de aflicción, de angustia. Y nuestro pecado hoy nos recuerda lo que no merecíamos. No merecíamos vivir, no merecíamos la vida eterna, no merecíamos ser perdonados de nuestros pecados. Y nuestro pasado también nos recuerda lo que sí merecíamos. La paga del pecado es la muerte. Y es ahí donde se manifiesta, Señor, en ese proceso tu gracia en nuestras vidas. Tu gracia que nos otorga aquello que no merecíamos, que era la vida eterna, que era la salvación y el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos pecado contra ti. Queremos ser libres de la condenación del pasado. Y como lo hemos aprendido en esas enseñanzas, que nuestro pasado pueda ser ese instrumento a través del cual nosotros podemos darte gracias y adorarte y bendecirte y alabar tu nombre. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Dilo conmigo, iglesia. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano